Vivimos, amados hermanos, creo que no es una sorpresa para nadie, vivimos rodeados de problemas. Y si nos ponemos a contar los problemas que hay a nuestro alrededor, no nos alcanzan los 10 dedos de las manos ni los 10 dedos del pie. Póngase a contar rápidamente, una pandemia mundial que ya llevamos 2 años y que Perú en particular ha estado en la cabeza durante algún tiempo en la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes. Gerson, no tengo. En segundo lugar, hemos estado en medio de una inestabilidad política grande, muy grande, 6 presidentes en 5 años. Aparte de eso, estalló una guerra, como usted bien lo sabe, hace algunas semanas entre Rusia y Ucrania. Los dos son grandes productores de muchos de los alimentos que importamos y eso ocasiona de que los precios se disparen en muchísimas cosas. Eso nos lleva a otro problema más, el encarecimiento de la canasta básica, que ya lleva un acumulado de alrededor del 7%. Más caro es la canasta básica ahora que la que teníamos años anteriores. Y el gobierno ha subido esta semana el salario mínimo, o la semana pasada, si mal no me equivoco, el salario mínimo un poquito más, pero esto solamente beneficia al 20% de la población, porque el 80% son informales. Entonces, aunque suban el salario mínimo, ellos no tienen un jefe que les suba el salario. Estamos sumergidos en una profunda crisis política y esta semana se ha acentuado con las manifestaciones en Lima y con todo ese asunto que hemos estado viendo en los noticieros, violencia, bloqueos de carreteras, una semana entera que hemos estado viendo disturbios y problemas en todo el país en realidad. No es de extrañar que en el 2021 el Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud hizo una encuesta en el 2021, antes de muchas de las cosas que hemos hablado ahorita, y determinó que el 52.5% de la población de Lima metropolitana vive bajo estrés continuo. Vive en un estrés moderado a severo. 52.2% de los limeños vivimos bajo ese estrés. Cuando digo Lima metropolitana, obviamente nos incluimos a nosotros, el Callao. Posiblemente si hiciéramos un levante la mano, ¿quién? Y dijéramos, ¿quién está viviendo un nivel de estrés bastante alto? Yo creo que sería más fácil preguntar quiénes no están viviendo en un estrés bastante alto en estos días. Pero por el otro lado, quizás usted tenga en algún lado pegado en su casa o lleva en su cabeza un versículo bíblico que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y a veces solamente se queda en la pared porque a la hora de pegar los ojos en la noche, como que no pasa mucho. La pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar las incertidumbres de este tiempo? ¿Cómo podemos nosotros en medio de tantos problemas poder hacer algo como lo que nos dice el Salmo? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Vamos a estar viendo a través de este pasaje cómo es que nosotros podemos aprender a vivir en paz. Y para poderlo hacer tenemos que aprender a conocer correctamente a Dios. Quizás usted me dice, pastor, yo conozco a Dios. Y no digo que no lo conozca en sí mismo, lo conocían los discípulos, pero ellos no lo conocían como tenían que conocerlo. Ellos todavía tenían mucho que aprender del Señor. Así que hoy vamos a estar viendo este mensaje basado en esta famosa historia de cuando Jesús calma la tempestad. El primer punto yo lo he titulado una petición desesperada. Vamos al versículo 35. Nos dice que en aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Usted se acuerda el contexto de este pasaje, que era lo que hemos estado hablando las semanas anteriores?
¿qué había estado haciendo Jesús? A ver, por un departamento y una casa y un carro. Las parábolas, ¿se acuerda? Jesús había reunido, en ese momento estaban cerca de la playa de Capernaum y se había reunido miles de personas y Jesús les comenzó a hablar sobre las parábolas. Y luego internamente a los que caminaron y fueron adentro con él, les declaró otras cosas, otras parábolas referentes al reino de Dios. Así que hasta ese momento los discípulos habían estado en primera fila en muchas cosas. Por ejemplo, ellos habían experimentado los milagros de Jesús de primera mano. Ellos no era de que me dijeron que, no, que el amigo del amigo del amigo me dijo que Jesús hizo tal cosa. No, ellos pudieron ver con sus ojos los milagros del Señor. Y también habían escuchado con sus oídos las enseñanzas del Señor, enseñanzas que habían asombrado a muchísima gente y que no entendían de dónde Jesús podía tener tal doctrina. Pero luego de la enseñanza, como sabe cualquier estudiante, luego de la enseñanza, ¿qué viene? Cuando estamos en el colegio, primero estudiamos y luego ¿qué viene? Viene el examen. Viene el examen. Comienza la tempestad. Jesús es tomado en Galilea. Para que usted tenga una idea, Jesús se encontraría más o menos por este sector de acá, cerca de Capernaum, y él quería ir al otro lado, a la región de Gadara, que es donde vamos a ver que Jesús llega en el capítulo 5, que está al sur completamente. El mar de Galilea, que en realidad es un gran lago que está en aquella región, el mar de Galilea tiene unos 12 kilómetros de ancho por unos 20 kilómetros de largo, está a 120 metros bajo el nivel del mar y está rodeado de colinas de riscos muy escarpados por todo lado. Ahora, Jesús había estado enseñando todo el día, como lo hemos visto en las parábolas. Él había estado enseñando y ahora quiere que crucen al otro lugar. Pero, mire, vamos a leer de nuevo el 35 y el 36. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Mire por un ratito el 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Viendo los demás evangelios, especialmente en Lucas, podemos entender que Jesús ese día estaba muy cansado. Había estado enseñando todo el día y apenas, básicamente por decirlo así, apenas puso un pie en la barca, se durmió. Esto por un lado nos muestra su humanidad. ¿Él es el Dios todopoderoso? Claro que sí, pero también es completamente hombre. ¿Cuál de ustedes no trabaja todo el día y al final del día está pero molido, muerto del cansancio, listo para ir a dormir? Eso es lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. De pronto llega una gran tempestad, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La palabra que utiliza aquí Marcos para gran tempestad en griego significa un torbellino o unas ráfagas de viento muy fuerte. ¿Usted alguna vez ha estado en algún lugar así donde haya una tempestad? Acá en Lima ustedes tienen un clima privilegiado como ustedes no tienen idea. La lluvia más fuerte que ustedes experimentan en otros lados es un chiste. Para los que han experimentado una lluvia en provincia, por ejemplo, o les doy el caso, en Costa Rica
estamos en todo el Caribe donde suben los huracanes. Usted escucha constantemente, ¿no es cierto?, que el huracán tal devastó Estados Unidos, que el huracán tal. Pues nosotros, hay huracanes, bueno, en ese momento son tormentas tropicales, todavía no son tan fuertes, pero afectan a Costa Rica. A tal punto que a veces puede llegar a haber hasta más de 30 tormentas tropicales en un año. 30 tormentas tropicales, estamos hablando que es más que una por mes, 2 por mes, y aún así son más. Y es una lluvia incesante que cae y que cae. Amado hermano, las fuerzas de la naturaleza son terribles. ¿Qué es lo peor que usted le ha tocado enfrentar de la naturaleza? Quizá no un huracán, pero usted de repente se recuerda el temblor del 2007. Temblor es poquito. El terremoto del 2007. Si usted estuvo por acá, sabe lo que es las fuerzas de la naturaleza. Ellos en ese momento, y aquí le voy a pedir que use mucho su imaginación, una pequeña barca donde habían 13 personas y de repente en medio del mar de Galilea se suelta un torbellino, porque eso sucede hasta el día de hoy. En el monte Hermón bajan las corrientes de aire cálido, chocan con las corrientes frías del lago y entonces comienza a haber remolinos, y a tal punto nos dice el Evangelio de Marcos que las olas eran echadas sobre la barca y ya le estaban anegando, le estaban hundiendo, le estaban inundando. Mateo, que estuvo allí presente, él dice, las olas cubrían la barca. Y en Lucas dice, la barca se anegaba y ellos corrían peligro. ¿Usted alguna vez está en una situación de peligro, amado hermano? ¿Usted alguna vez ha estado en una situación, no sé, si de repente, a mí me tocó una vez en un vuelo que íbamos hacia Santiago, me acuerdo, tenía que ir a hacer un trabajo hacia Santiago de Chile, y de repente el vuelo pasó por una turbulencia, no fue tan fuerte, no fue tan terrible, algo así como ya agárrese todo el mundo porque nos morimos, pero sí se sacudió fuerte el avión. Y yo lo que me acuerdo es que nada más estaba así, Señor, ayúdeme, porque ¿de dónde te agarras? Me agarro bien al cinturón de seguridad. Perfecto, pero eso no va a impedir que te caigas. Obviamente es mejor ir con el cinturón de seguridad, no digo que no, pero eso no es garantía de que no te vas a caer. Amado hermano, las fuerzas de la naturaleza son terribles. Pero ¿desde cuándo la naturaleza se volvió algo terrible para el ser humano? Desde la caída del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 17. Cuando el Señor está dando a Adán, a Eva, el juicio por el pecado de haber desobedecido en el huerto del Edén, el Señor le dice a Adán, por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Y aquí vienen las consecuencias. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cardos y espinos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. En esos cardos y espinos que el Señor estaba diciendo que ahora el paraíso, que ahora la buena creación de Dios iba a formar para ser hostil al hombre, es allí donde nosotros vemos reflejado cómo la naturaleza se vuelve hostil hacia nosotros. Y una de esas manifestaciones de ser hostil a la naturaleza es este huracán que tenemos aquí, este torbellino que está hundiendo el barco.
En otras palabras, las fuerzas de la naturaleza son un recordatorio de que el hombre vive en un estado caído, en una creación que también está caída. El desastre natural que estamos viendo, y cada vez que usted ve un desastre natural, eso es una muestra de que nosotros somos una raza caída. Este mundo es hostil, no porque Dios lo creó así. ¿Cómo Dios creó este mundo? Bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cada vez que vemos un desastre natural, es un recordatorio de que este mundo nos es hostil por el pecado del hombre, por el pecado de la humanidad. Estos hombres están en real peligro de muerte. Esta es la primera de las historias que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. Vamos a estar ampliando, donde vamos a ver que Jesús se presenta como el único que puede ayudar en medio del peligro de muerte. Acá es una muerte física, ¿no es cierto? Una muerte donde estos hombres pudieron haber quedado sepultados bajo el agua, ahogados en medio del mar. Pero obviamente todas estas muertes físicas que vamos a estar viendo alrededor de los siguientes capítulos tienen que ver con la muerte espiritual del cual el Señor nos viene a rescatar. En la barca se desata entonces la tormenta y encontramos dos posiciones diferentes. Aquí le invito para que use su imaginación. Es como si fuese una película, imagínesela ahí usted. De repente, ¿cómo comenzaría la película? Con una gran tormenta en el exterior. El barco está siendo sacudido de un lugar a otro. El agua sube y baja, las olas revientan contra la barca, los vientos soplan, todo está oscuro, no hay luz de tanta tormenta, todo es una oscuridad terrible. Y ahí encuentras a 12 hombres en la cubierta de la barca tratando de arreglar las cosas. Por lo menos sabemos que 4 de ellos eran pescadores. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, su hermano. Por lo menos esos 4 eran pescadores. Asumiríamos que ellos 4 estarían tratando de comandar todos los esfuerzos para poder tratar de controlarlo todo. Y el resto estaría tratando de ayudar hasta donde pudiesen, viendo cada vez que sus esfuerzos eran insuficientes. Cada vez están más cerca de morir. Cada vez están más cerca de que la barca se rompa y ellos terminen naufragando, terminen en medio del mar. Y de pronto alguno de ellos se preguntará y levanta la cabeza y dice: ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Y entonces nos trasladamos de afuera de la cubierta, vamos adentro. ¿Y dónde encontramos a Jesús? Bien recostado sobre un cabezal, que esto sería un soporte para la cabeza, posiblemente improvisado, quizás tomando algo cerca para ponerlo como cabeza, como almohada, y lo encontramos como profundamente dormido. ¿A usted no le da cólera cuando alguien está muy tranquilo en medio de una tormenta? Yo he visto, y a veces de verdad de repente uno dice: oye, pero ¿por qué estás tan tranquilo? Parecería que esa persona no está consciente. Pero ¿por qué Jesús está durmiendo? ¿Será que Jesús está durmiendo porque no está consciente de la situación? ¿Será que Jesús está durmiendo porque, no sé, le dieron una pastilla, está sedado? No podemos dejar de lado el cansancio de Jesús, pero podemos estar seguros de algo. Jesús está allí durmiendo porque Él está reposando en Dios. ¿Sabe, amado hermano? No hay mejor cura para la ansiedad y el estrés que aprender a descansar en Dios.
¿Se acuerda el salmo que leímos, o el versículo que mencionamos en la introducción? En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Se acuerda qué más dice? Da la razón de por qué puede estar tranquilo. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué Jesús está durmiendo en medio de una tempestad donde todo el mundo está gritando y asustado? Simplemente porque su confianza está en Dios. El temor es fruto de la impotencia y de la duda. Los discípulos no podían controlar la barca ni podían hacer nada. Ellos están llenos de temor. Ellos pensaban que la tormenta estaba por encima de todo, que ni siquiera Jesús podía hacer algo por encima de la tormenta. Los discípulos están histéricos, pero Jesús está dormido. Y escuche, los discípulos se dan cuenta que Jesús está dormido, van donde él, y estas son las palabras que le dicen. Y he juntado lo que dice Mateo, Marcos y Lucas. Los tres evangelistas recogen el relato y cada uno de ellos apunta algo diferente, ligeramente. No son contradictorios entre sí, sino que tenemos que entender que es toda una conversación que tuvieron ellos. Mateo, por ejemplo, le dice: Señor, sálvanos que perecemos. Eso es lo que registra Mateo que le dijeron los discípulos. En Lucas se registra que sus palabras fueron: Maestro, maestro, que perecemos. Pero mira lo que registra Marcos, versículo 38. ¿Cuáles fueron las palabras de los discípulos hacia Jesús? Al final del versículo. ¿Cuáles fueron? Sí, pero me lo tiene que decir como si usted estuviera: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perece? No creo que haya sido así. El grito más desesperado que usted se puede imaginar, ese es el grito que dieron acá. Pero noten que no es simplemente un ayúdanos, es una acusación. Es una acusación que están haciendo hacia Jesús. ¿Qué es lo que le están acusando a Jesús? Que él no tiene cuidado suficiente de sus discípulos. En otras palabras, puede ser que ellos estén pensando de que Jesús sí tiene el poder para hacer algo, pero no le interesa hacerlo. O no tiene el cuidado suficiente, está dispuesto a dejarlos morir, o simplemente no tiene la atención suficiente. ¿Has visto cuando un niñito tiene una mascota chiquita y por falta de cuidado, qué termina haciendo la mascota? Muerta. ¿Alguna vez le pasó? Perdón por revivir traumas de la niñez, pero sucede. Por falta de cuidado, termina muerto. Los discípulos acá están teniendo una mala imagen de Jesús. Mala imagen de Jesús. Señor, tú no tienes cuidado de mí. ¿Alguna vez usted ha pensado así acerca de Dios? Señor, tú no me cuidas. Tú no me ayudas. Tú no me estás sustentando. ¿Dónde está que tú eres el buen pastor? ¿Dónde está que tú eres mi ayudador? Muchas veces podemos encontrarnos teniendo este tipo de reacciones que tienen los discípulos acá. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero dentro de todo, a pesar de que las palabras de los discípulos son reprobables, al mismo tiempo podemos ver que tienen cierta confianza en Jesús. Porque ellos no estaban yendo a buscar a Jesús como un experto marinero, como que si Jesús fuese el experto que les va a decir cómo controlar la nave de tal manera que puedan sobrevivir a la tormenta. Ellos no están yendo a buscar a un Jesús marinero.
Ellos están yendo a buscar un Jesús que haga algo sobrenatural para que arregle la situación. En cierta manera hay una fe aquí, hay una confianza en el Señor hasta cierto punto, pero no llega a despegar del todo. Ellos saben que Jesús puede, pero dudan que quiera. ¿Ven la diferencia? Puede, han visto a Jesús hacer muchas cosas, pero lo que le acusan no es el poder, sino el querer. No tienes cuidado que perecemos. Amado hermano, esto nos muestra que en medio de las circunstancias y de las situaciones difíciles, nosotros podemos llegar a tener una fe correcta hasta cierto punto, pero insuficiente. Sabemos que hay Dios, sí sabemos, amamos a ese Dios, le amamos, pero no llegamos a escalar a la altura que se necesita, no llegamos a ver a Dios a la altura que se necesita. Y como nos sentimos, como no vemos a Dios correctamente, nos sentimos incapaces y el temor inunda nuestro corazón. Pero Jesús se despierta. Vamos al segundo punto. Una salvación asombrosa. Yo estoy seguro que lo que despertó a Jesús no fue la tormenta. Lo que despertó a Jesús fue la falta de fe de los discípulos. Los gritos de angustia y de incredulidad. Jesús se despierta y él va a tener dos palabras. La primera dirigida hacia la tormenta y la segunda dirigida hacia sus discípulos. Vamos a ver primero las palabras dirigidas a la tormenta. Jesús entonces se despierta por la falta de fe de sus discípulos, pero también estoy seguro de algo. Jesús se despierta por amor a sus discípulos. Ellos están caídos, ellos están en crisis, ellos no pueden, ellos ya colapsaron. Pero aquí vemos el cuidado de Jesús. Él se pudo haber quedado ahí dormido. Y estos ingratos que no entienden, pero Él se despierta para atenderlos en medio de su debilidad. Eso es bueno, saber que aún en medio de la debilidad de los discípulos, el Señor está atento a sus palabras, a sus ruegos. Así sus ruegos sean mal puestos, así sus ruegos sean débiles, así sus ruegos vengan de una fe incompleta, el Señor está dispuesto a escucharlos. Los escucha. Y entonces Jesús hace lo que es humanamente imposible. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Como si fueran seres vivos, Jesús habla a los elementos y los elementos reaccionan a la voz de Jesús. A ver, dígale usted, llueve o deja de llover, deja de temblar. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre le habla a los elementos? Nada, absolutamente nada. Pero cuando Dios habla, ¿sabe lo que hacen los elementos? Obedecen. Los elementos se someten a la autoridad de Jesús. Y hay un gran contraste entre un momento antes y el momento siguiente. No puede ser más contrastante. Nuevamente use su imaginación. En un momento tenemos la barca llena de tormenta, lluvia, mar embravecido, oscuridad. Y al siguiente momento lo que tenemos es una calma absoluta. Usted sabe que cuando termina una tormenta, el agua todavía queda picada, ¿no es cierto? No sé si aquí le dicen así, ¿no? Que el agua, ¿usted alguna vez ha movido un balde de agua que tiene bastante agua y lo detiene así de golpe? No es que el agua queda lisita de momento, se queda ondulando y ondulando y ondulando. La idea acá es que el agua no quedó así.
inmediatamente pasó a estar quieta, completamente quieta, como si fuese un espejo. De la tormenta pasó a la calma. Marcos lo describe diciendo: se hizo grande bonanza. La palabra bonanza significa tranquilidad. De un segundo a otro, todo quedó como si fuese el día perfecto. El mar quieto. Las nubes, algunas quizás por ahí poquitas, blanquitas, y un sol radiante. Una fresca brisa que corre y parece el día de campo perfecto. Jesús somete la naturaleza por su palabra. Busque conmigo el Salmo 65, por favor. Salmo 65. Salmo 65, versículo 8, 6 al 8. Escuche lo que dice el Salmo. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen a tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿De quién estaba hablando el salmista aquí? De Dios. En Génesis 1, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué hizo la luz? Se hizo la luz. Dios dijo que se descubriese la tierra de en medio del mar. ¿Y qué hizo la tierra? Lo hizo. Dios dijo que salieran seres vivos y salieron. Todo lo que Dios dice, la naturaleza lo cumple. Ahora vamos, Nuevo Testamento. ¿Y quién es el que habla y la naturaleza escucha? Jesús. Jesús está a la altura de Dios. Jesús, al hablarle a los elementos y que los elementos obedezcan, es una muestra de su deidad, de que Él es Dios. Y esto también nos anticipa el día en que el Señor traerá cielos nuevos y tierra nueva. Amado hermano, la tierra no va a ser como la vemos hasta el día de hoy. No va a ser como lo vemos hasta hoy día. Gerson, creo que pásame por favor un micrófono. Llegará el día en que cielo y tierra serán nuevos y ya no tendremos las tormentas como las tenemos el día de hoy. Ya no tendremos las dificultades que tenemos el día de hoy. Ya no habrá que estar temiendo por temblores, por tormentas, por virus, por inestabilidad política, por malos políticos, por asaltos, por robos, porque no alcanza el dinero. Llegará el día en que no tendremos que temer por todo eso, porque llegará el día en que el Señor traerá cielo nuevo y tierra nueva. Y todo lo que fue, pasó. Y habrá un tiempo diferente. Nosotros vemos en estas palabras de Jesús a la tormenta la anticipación del día en que el Señor ordene que todo lo que se ve pase y la nueva Jerusalén descienda, la nueva creación llegue. Nosotros podemos vivir con esa esperanza. Pero a los discípulos les va a hablar también. Versículo 40. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? ¿Por qué estáis amedrentados? Amedrentados significa asustados, temerosos. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Jesús ahora se dirige a los discípulos. Recuerde que los discípulos le acusaron a Jesús de no tener cuidado. Pero Jesús no le reprocha eso. Jesús no está allí para reprocharles su poca fe o su falta, que lo estén acusando de que Él no tenga el cuidado suficiente.
Jesús lo que les está reprochando aquí es que se dejaron llevar por el temor, y esto porque todavía no habían comprendido bien quién es el Señor. Hasta este momento los discípulos habían visto muchos milagros que servían para confirmar de que Jesús es el Mesías. Pero todavía no tenían una visión clara de quién es Jesús. En otras palabras, ven en Jesús un hombre poderoso, pero no todopoderoso. Ven en Jesús una persona que pueda hacer, pero no necesariamente que pueda hacer todo. Piensan que la tormenta va a estar por debajo de él. Por encima de él, perdón. O de repente que Jesús no quiere hacer nada, no quiere ayudarles. Quizás que Jesús es como estos malos reyes, estos malos gobernantes que constantemente vemos que se cuidan a sí mismos, pero no cuidan del pueblo. Quizás ellos pensaban en ese momento que Jesús es algo así. La cuestión es que al no entender bien quién es Jesús, no llegan a tener fe correcta, y al no tener fe correcta quedan presos del temor. En otras palabras, temor es falta de fe. Cuando nuestro corazón se llena de temor, es porque no estamos viendo a Dios como corresponde. Pero Jesús es el buen pastor que tiene cuidado de sus ovejas. Jesús es aquel que nos dijo que nosotros no debemos estar por nada afanosos, que las aves sin sembrar comen, los lirios siendo pasajeros, Dios los viste con gloria. ¿Cuánto más no nos cuidará a nosotros, que valemos mucho más que esas cosas? Él es el buen pastor que sabe y controla cada una de las situaciones que vivimos el día a día. La crisis que tienes en tu casa, ¿tú crees que Dios no la controla? ¿Tú crees que Dios no la conoce? ¿Tú crees que Dios está ajeno al conflicto de Rusia y Ucrania? ¿O al conflicto político que tenemos hoy en día? Y quizás tú dices, pero ¿por qué el Señor no hace algo? Porque el Señor va a obrar según sus propios planes y no según los nuestros. Pero tú tienes que confiar que esos planes están hechos en amor a los escogidos. Amado hermano, en Efesios nos dice que Dios gobierna esta creación para el bien de los suyos, de los escogidos. Mira, esta tormenta terminó haciendo que los discípulos tuvieran mejor fe. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos se quedaron sin palabras. Sin palabras se quedaron los discípulos. Pero llegaron a entender mejor quién es Jesús. Si ellos no hubieran pasado por la tormenta, no hubieran podido ver la gloria de Dios. Dios tiene que permitir tormentas para que su iglesia aprenda a confiar en Él. Qué fácil sería confiar en el Edén, en el paraíso, ¿no? Qué fácil sería confiar donde estiras tu mano y agarras toda la fruta que quieras, no hay enfermedades, tus hijos nunca se van a portar mal, tu cuerpo todo es perfecto. Ahí qué fácil es confiar. Pero cuando llegan las tormentas, son oportunidades para que nosotros confiemos. Y así tú trastabilles, así tú tropieces, como muchas veces nos va a tocar, porque que levante la mano aquel que nunca ha tropezado en medio de una situación adversa. Levante la mano quien haya tenido una fe perfecta, inquebrantable en el momento de la crisis. ¿Cuál de nosotros lo ha hecho? Pero así, con una fe imperfecta como la que tenemos un Jesús en los cielos que se compadece de nuestros problemas.
Mira conmigo Hebreos capítulo 7, versículo 24. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 24. ¿Lo tiene? El autor de Hebreos dice, mas este, hablando de Jesús, mas este, por cuanto permanece para siempre, hablando del Rey de Gloria en los cielos, del supremo sacerdote en los cielos que está allí por siempre, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amado hermano, tú nunca pasas una crisis solo. Y así tú te hayas puesto a quejar del Señor, y así tú hayas puesto a decir, Señor, tú no tienes cuidado de mí, déjame decirte que Dios en los cielos, nuestro Señor Jesucristo, ha visto con compasión tu causa, y así tú no hayas podido entender qué propósito tenía, Él estuvo intercediendo por ti, y muestra de eso es que estás hoy aquí. Es que estás hoy aquí. Amado hermano, ninguno de nosotros pudiera sobrevivir un solo día si no fuera por la intercesión de nuestro Señor Jesús. Yo no te puedo prometer de que no van a haber tormentas. Es más, te garantizo que van a haber tormentas. Aquí no es un pare de sufrir, pero aquí es un sufre con la esperanza puesta en Jesús. Porque esos sufrimientos te van a hacer bien. Esos sufrimientos el Señor los tiene controlados. Amado hermano, ese día en la tormenta no cayó una sola gota de agua sin el control de Jesús. No hubo una sola ráfaga de viento que el Señor no controlara a la perfección. Nosotros nos asustamos porque las cosas salen de nuestro control. Pero del control de Jesús nunca salen. Y tú puedes estar seguro que la tormenta, así sea fuerte, Dios está cuidando de ti. Y más aún, porque no estamos hablando de simple muerte física. Estamos hablando de nuestra muerte espiritual. A como el Señor protegió a sus discípulos de la muerte física, así Él nos sustentará y nos dará vida eterna. Nunca caeremos en la desgracia eterna porque Él nos sustenta hasta el final. Él se llevó el peor de nuestros enemigos, la muerte, el pecado, Satanás. Nosotros podemos vivir confiados. ¿Va a haber conflictos? Sí. ¿La guerra va a terminar pronto? No lo sabemos. ¿Vamos a tener una revolución política que nos mejore? Puede ser que empeoremos. Pero en todas las cosas podemos nosotros confiar que hay un Dios en los cielos que controla todo. Todo. Lo que tú no controlas y lo que tú ignoras, Él lo conoce y lo controla. Y tú puedes confiar en Él. El Señor no se duerme, aunque en el relato vemos otra cosa, pero en el sentido de que el Señor no nos descuida, no nos pierde de vista. Pero otra cosa que quiero añadir ya para terminar es, el Señor quiere cuidar a la persona que está a tu costado. Míralo por un momento. ¿Sabes qué instrumento Dios va a utilizar para cuidar a esa persona que está a tu costado? Al que está a tu otro lado. A ti. A ti. ¿Sabes? Hoy tenemos aquí, algunos tenemos más problemas que otros. Pero tú no te fijes en tus problemas. Tú trata de ayudarle a la persona que está a su costado. Quizás él está necesitando que ores por él. O quizás simplemente está necesitando hablarlo, desahogarse con alguien, comunicarse con alguien.
Quizá lo único que está necesitando es saber que tiene alguien a su costado y que lo está dispuesto a ayudarle. Tú puedes ser esa persona. Dios nos cuida, pero nos cuida a través de los demás. Yo no me puedo dar abasto para atenderlos a todos después del culto. Pero si todos tenemos un tiempo después del culto para hablar unos con otros, así Dios nos va a cuidar.